Scopeo, el Observatorio de la Formación en Red, entrevista hoy al profesor Germán Ruiz Pérez, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, al que damos, por supuesto, la bienvenida. Nos encontramos en el plató de la recién inaugurada Eusal TV, la televisión digital de la Universidad de Salamanca. El profesor Germán Ruiz Pérez es doctor por la Universidad de Marburg, Alemania, y por la Universidad Complutense de Madrid, España, catedrático actualmente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Madrid. Son dos sus ámbitos de desarrollo, especialización y docencia, e-learning y filología, en donde cuenta con más de 100 publicaciones. Respecto al e-learning, contenido de la entrevista que vamos a mantener, destacar que es director del Laboratorio de Ingeniería Didáctica de la UNED, director de la Cátedra Toledo de e-learning y director de Expocampus, el congreso anual sobre el e-learning universitario, posiblemente más importante de España. Como le decía, bienvenido, profesor. Encantado. Quisiera empezar la pequeña entrevista que vamos a tener con uno de sus libros, en concreto el de Educación Virtual y e-learning, que publicó en 2003, en donde en el prólogo nos dice: en España estamos ahora, y como digo, hablamos del año 2003, en España estamos ahora en los inicios de una notable expansión de este tipo de aprendizaje. Mi pregunta es, 7 años después, ¿dónde estamos ahora? Bueno, yo creo que ahora estamos en una fase de consolidación. No hay universidad presencial que no se haya implicado a fondo con todo lo que es la formación online, ni haya implicado a sus profesores. Curiosamente, en ese libro anticipaba o se preveía que iba a desaparecer de una manera bastante lenta, pero sí progresiva, la diferenciación entre universidades a distancia y universidades presenciales, porque en el fondo íbamos a ofertar todos el mismo tipo de formación, que es formación mixta, que nosotros hemos llamado desde hace muchos años, y la Open University en el 69, semipresencial, y que ahora, pues con la reinvención de la formación semipresencial, la conocemos como Blended Learning, es decir, que es un modelo que ahora mismo está implantado tanto en las universidades a distancia tradicionales como en las presenciales, y las presenciales cada vez más y con más energía. Muy bien. Quisiera, como ya le comenté en la preparación de nuestra entrevista, preguntarle sobre el uso de las herramientas Web 2.0 en el aula. O como usted normalmente utiliza, Universidad 2.0 o Profesor 2.0. Para ello, primero los profesores, y vamos a pulsar la opinión de esto, si le parece bien. Y muy bien. Lo compartimos con todos. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente es algo que se tiene que utilizar, y lo difícil es saber encontrar el uso adecuado. La mayor dificultad no está en las propuestas que hagamos como profesores, sino realmente cómo se usa y cómo se acoge por parte de los alumnos. Yo lo llevo utilizando en diversas formas, a través de todo lo que es la web social, con todas las aplicaciones, Twitter o Flickr o cualquier cosa, incluso periódicos digitales generados a través de los posts de Twitter sobre una lista o cosas así. Pero el problema es que eso es como muchas cosas, que se queda colgado en la red, y la visibilidad que tiene depende de la actividad del alumno. Si el alumno quiere aprovechar eso, está bien. Desde luego, yo no lo utilizo como una herramienta para la evaluación, es un aporte adicional, y creo que es muy inmediato, es capaz de extraer todo lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre todo en una titulación como la nuestra, o nuestras titulaciones en todas las que impartimos, y es muy interesante. Ya te digo que lo que queda todavía por desarrollar es que los alumnos aprendan a sacarle todo el jugo que puede haber. Bueno, yo entiendo que estos recursos, aumentan las posibilidades de cara a su uso en educación, pero en general el profesorado, como ya he comentado, normalmente hace poco uso o hace un uso restrictivo, ¿no? En algún caso pues se usa YouTube, pero normalmente para aprovechar algún vídeo que se recoge o que se ve útil, y yo creo que en Facebook y este tipo de programas se usa mucho menos, ¿no? Fundamentalmente por la falta de control, sobre todo por parte del
del usuario, en este caso profesor, sobre los contenidos. Desde el punto de vista académico, creo que el uso de redes sociales tiene algunas dificultades, puede tener potencialidades, pero creo que el entorno académico debe ser un entorno más controlado y de cara, por ejemplo, al tema de evaluación de los estudiantes, pues requiere que el profesor tenga perfectamente claro cuáles son las competencias que tiene que evaluar, y en un entorno de red social abierto yo creo que el control es más complicado de realizar. Hay otros sistemas como, yo que sé, la grabación de vídeos en YouTube, por ejemplo, que sí que permite un material didáctico fácilmente accesible y donde no le impone al estudiante una clave de acceso, etcétera, que creo que eso podrían ser potencialidades. Pero todo lo que tiene que ver con el ámbito de la evaluación de estudiantes debe ser un entorno mucho más controlado por el profesor. Por lo tanto, yo optaría siempre más por plataformas cerradas frente a entornos más abiertos de la web 2.0. Bien, a la luz de estas respuestas, ¿me podría un poco pintar cuál es el modelo del profesor 2.0? Pues está claro, y según las opiniones que hemos escuchado de estos profesores, en primer lugar que tenemos un panorama muy heterogéneo, de perfil de profesorado, de perfil de alumnado, por su grado de alfabetización informática, por su grado de implicación en nuevas tecnologías, por su grado de utilización de esos nuevos recursos de la web 2.0 en el aula y fuera del aula. Y bueno, pues ahí está luego ya la decisión personal de cada profesor. Es decir, hay profesores 2.0 paradigmáticos en España, como el profesor Gorka Palacio, la profesora Esperanza Román, que son profesores que están innovando continuamente, intentando integrar las últimas herramientas que tienen a disposición en la web 2.0, intentándolas introducir en su diseño curricular y en el aula. Eso no es tan sencillo como nos apuntaba uno de los profesores, es decir, que hay mucha disparidad de herramientas, muchas veces no se sabe qué hacer, pero aquí hay que experimentar. El problema que tenemos mayor del profesor 2.0 no es tanto el profesor 2.0, sino el alumno 2.0 o el alumno 3.0. Es decir, que la revolución viene de abajo. El problema que tenemos es que ahora la socialización académica de muchos alumnos es vía Facebook y una serie de herramientas que a veces el profesor desconoce o simplemente no está. Por ejemplo, Twitter, y donde el profesor pues tiene que tomar alguna decisión, cómo introducirlas. También se ha hablado, por ejemplo, en estas opiniones, en entornos cerrados o abiertos. Se ha defendido por una parte los abiertos y otros los cerrados. También es verdad, y ya para finalizar mi pequeña intervención, y es que innovación tecnológica no significa innovación pedagógica. Aquí estamos en una innovación tecnológica muy avanzada, que es la web 2.0, con muchas herramientas, y unos profesores que lo intentan integrar para innovar pedagógicamente, cosa que a veces está por demostrar sobre la rentabilidad o la viabilidad de esas herramientas. Mencionaba a los alumnos, veamos también cuál es la opinión de los alumnos, si le parece. Bueno, pues yo pienso que en cuanto a redes sociales en Internet, como es el Facebook, el Twitter, el Twenty, pues puede resultar un poco meterte en que no va a ser como una forma de comunicación con el tutor. Lo veo más de entretenimiento. Y en cuanto a vídeos, por ejemplo en YouTube, pues puede resultar atractivo el utilizarlo, e incluso hoy por hoy yo creo que en las aulas sí que se usa bastante vídeos de YouTube. Los profesores sí que están sí que están preparados para utilizar este medio. O sea, utilizar las redes sociales en clases, pues no sé, puede ser útil para transmitir a todos los alumnos toda la información de las clases y estar informados sobre algún evento que se pueda producir, pero también ese tipo de cosas puede estar integrado ya en Moodle y otras plataformas de enseñanza virtual. Y por ejemplo YouTube pues puede estar bien igual para clases online, ver vídeos y otro tipo de enseñanza a distancia. Bien, ¿qué le parece? Refleja la opinión generalizada de muchos alumnos que
determinadas herramientas de las redes sociales o determinadas redes sociales tipo Facebook y Twenty, con gran éxito en España, realmente están destinadas más al ocio, que es como lo que ellos han estado utilizando. Pero también es cierto que en otros países que van por delante de nosotros, en Estados Unidos de Norteamérica, se están utilizando también las redes sociales como lugares naturales donde determinada socialización académica quieren que se celebre allí, porque ven que las plataformas son demasiado cerradas. Y a veces exigen al profesor pues cierta presencia de determinadas actividades, utilizar ese tipo de herramientas. También es cierto que si uno viera la España del 2010, pues posiblemente esta generación de entre 30 años hablaremos de la generación del Twenty, del Facebook. Hemos hablado de alumnos, hemos hablado de profesores. Hablemos de la universidad como institución. ¿Qué retos se le plantean ante el uso de herramientas Web 2.0? A ver, para la universidad, todo lo que es el e-learning Web 2.0 es un reto, pero es un reto no tanto tecnológico como se creyó al principio, de plataformas, etcétera, porque esas están ahí, sino sobre todo de cambio de mentalidad, como ha dicho uno de los profesores aquí que ha intervenido hace unos momentos, un cambio de mentalidad, primero de las autoridades académicas y transmitir que el alumnado ahora va a aprender de otra manera y que va a exigir otro tipo de recursos que hasta ahora no se utilizaban. Es también un reto de formación a esos profesores. Ahora mismo el gran problema que tiene a la hora de implantarse la formación online en modalidad de complemento de la formación presencial es sobre todo la gran cantidad de horas de dedicación que requiere este tipo de formación, muchas veces el poco reconocimiento que tiene a nivel currículum y a nivel universitario este tipo de actividad extra, y todo eso no deja de ser un reto, independientemente de otros problemas que en España ya empiezan a aparecer, que es la desprotección jurídica que tienen muchos profesores con determinados contenidos que cuelgan en la red y que ven que su saber se diluye y que al final pues incluso nadie puede ser utilizado por terceras personas y ellos se sienten desprotegidos. Muy bien, por concluir, y en pocas palabras, a pesar de los retos y dificultades que menciona, ¿nos encontramos ante un futuro esperanzador de la universidad? A ver, de cara al uso de herramientas 2.0. Sí, perdón. Lo que está claro es que la innovación pedagógica pasa por innovación tecnológica, que esto no es algo que vayamos a poder decidir nosotros, me gusta o no me gusta, sino que esto viene por sí solo por presión de los alumnos, que inicialmente cuando surgió lo que fue la expansión de Internet, incluso en las escuelas de negocio en Estados Unidos se prohibió el uso de ordenadores en el aula con acceso a Internet. Eso ya ha cambiado por completamente esa mentalidad y ahora la mentalidad es intentar incorporar estas nuevas herramientas a lo que es el diálogo académico. El futuro esperanzador, desde luego, a los que nos dedicamos a esto nos da un poco vértigo. Es el caso, por ejemplo, ahora de realidad aumentada. Estamos en el año, en el 2010, en los próximos años va a haber una explosión de aplicaciones de realidad aumentada donde va a haber un gran salto. El salto es que la enseñanza de habilidades va a ser posible con una nueva tecnología con la cual nadie podía imaginar. Es decir, tendremos alumnos que se pongan sus gafas o sus lentillas incluso de realidad aumentada y mientras está en plena clase, él está viendo un ordenador accediéndose a fuentes de conocimiento, puede ser la Wikipedia como el caso más típico, accediendo a la web, contestando el correo electrónico, etc. Es decir, que estamos ante un reto muy grande. Pues muy bien, pues muchas gracias, Germán, Gracias a usted. explicarnos este tema y acercarlo al gran público.